Juanjo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, tal cual te dije hoy, acá la gente tiene una idea, mucha gente y lamentablemente muchos colegas tuyos tienen una idea empequeñecida de quién es el que gobierna la República Argentina y se limitan a hablar de la administración pública nacional, o sea, del poder ejecutivo. La Argentina está gobernada por tres poderes: el poder ejecutivo, no hay duda; el poder legislativo, no hay duda; y el poder judicial, tampoco hay duda. De manera que cuando hablamos de la situación económica, que es mala, hay que hablar de quiénes son los agentes que influyen en esa situación económica. Y no es solamente el Banco Central o la Tesorería General de la Nación. Intervienen los otros dos poderes del gobierno, que son, el legislativo y el judicial. Así que cuando decimos subieron los precios, por ejemplo, o la economía no repunta, yo creo que también hay que pensar si el Poder Judicial está cumpliendo exactamente con el fin para el cual fue creado. Claro. ¿Tenemos los jueces que deberíamos tener? ¿Tenemos juicios la Argentina, a mi entender, ya es un punto de vista que por supuesto opinable, todas las sentencias deberían ser resueltas por jurados? ¿Por qué? Y bueno, porque son imparciales los jurados. En general son imparciales. Los países que tienen juicio por jurados, saben que van a tener una sentencia lo más probablemente justa. ¿Por qué? Porque a los jurados, voy a hablar un poco así como en general, no se los puede tocar. No sé si me explico. Ya los vikings, un pueblo que digamos invadió Europa desde Escandinavia y se instaló alrededor del siglo VIII o IX, pusieron el juicio por jurados y de ahí pasó a Inglaterra, todo lo que todos sabemos. Entonces, ¿qué argumento que tenían los vikings? Y que a 12 personas, pues parece que ese era el número que tenían, a 12 que tenían los jurados, Sí. Y que tienen en muchos países, 12 personas no se las puede comprar. Y en última instancia, si se puede sobornar, amenazar o influir en 12 personas, ese jurado actuará mal en una causa, pero en la siguiente y en todas las otras va a haber nuevos jurados con los cuales no se va a poder influir. Pero a un mal juez hay que aguantarlo toda la vida. Ajá. Así Decime una cosa, sí, Juanjo. digo todo esto porque nadie... No quiero que te alejes de la parte económica que fue la tensión de toda la mañana. ¿Cómo? Que digo que no quiero que te alejes mucho. No me alejo, porque la tensión de toda la mañana forma parte de la inseguridad jurídica que tenemos en la Argentina. Nosotros tenemos el dólar que no sabemos para dónde va a ir, o los precios que no sabemos para dónde van a ir, porque hay inseguridad jurídica. Ayer, en el club que yo voy, habló Daniel Montamat es director de YPF, esos son los hombres que más saben de energía en el país, y terminó diciendo que Vaca Muerta es un formidable yacimiento, sí es muy bueno, pero si no hay estabilidad jurídica, si no hay certeza jurídica, resulta que Vaca Muerta no sirve, o no va a poder ser útil. Entonces, eso que lo relaciona con el poder judicial y también con el poder legislativo. ¿Por qué la Argentina está así? La Argentina está así porque gasta más de lo que puede gastar. ¿Y por qué gasta más de lo que puede gastar? Porque alguien lo vota eso. ¿Y quién lo vota? Lo vota el poder legislativo. Entonces, es muy difícil
que a un economista de mi formación intelectual que cree que el RIE, que la confianza y la estabilidad jurídica son los pivotes esenciales del desarrollo económico y la estabilidad de precios, resulta que me das, o estamos contemplando, poderes que no están bien conformados. Ya te hablé del Poder Judicial y el Poder Legislativo tampoco está bien conformado. Así que no te extrañe que suben los precios, porque los precios suben porque se gasta mucho y mal. Si gastáramos poco y bien, los precios no subirían. Tendríamos estabilidad de Paraguay o de, no sé, Uruguay o de Bolivia. Dos preguntas así como técnicas, pero que golpean fuerte a cada uno de los argentinos, ¿no? Digo, la primera, vos has sido director del Banco Central de la República Argentina, entonces cabe que te pregunte esto. Digo, la única herramienta que tiene el Banco Central de la República Argentina es aumentar las tasas cuando el dólar así se dispara, o tiene alguna otra, o no puede hacer nada. No, bueno, acá aumentar las tasas, pero aumentar las tasas significa en la práctica disminuir disminuir la evolución de la economía, disminuir el desarrollo, crear pobreza y además crear inflación. Ahora, sobre eso, ya que tocas ese tema, el Congreso el Congreso argentino parece que no le interesa el tema. Pero ese tema lo hemos hablado, qué sé yo, en varios años contigo, donde inclusive no nos explicábamos cómo los gobiernos manejan el tema de la deuda externa e interna sin consultar al Congreso. Mucho tiempo ha pasado eso. Entonces, perfecto, muy bien. Retomo nuestras conversaciones y nuestras grandes coincidencias. Es esa. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que decir, señores, acá ese Congreso está bien integrado, porque ¿cómo es posible que no proteste? Acá vamos a poner un ejemplo concreto de la economía y del Banco Central. Emitieron este gobierno 1 millón y pico, un millón de millones de LEVAC. Esto es cierto. ¿Y qué dijo el Congreso? Que está para controlar que esos no se haga nada. Entonces no le echemos la culpa solamente a los que obran mal, echemos la culpa a aquellos que se abstienen de obrar bien. Entonces, el asunto es muy complicado y si lo tratamos solamente a la economía desde el terreno económico, nos vamos a equivocar, como nos estamos equivocando en todos estos años. Por ejemplo, y te digo una cosa rotunda, la Cámara de Diputados de la Nación, que es un cuerpo sumamente importante, está mal integrado, y mientras esté mal integrado vas a tener inflación, vas a tener pobreza y no va a haber crecimiento. Vos sabés que yo estuve hablando recién, haciendo mención de las noticias del día y un poco de editorial si querés, y uno de los artículos que leí en uno de los diarios digitales importantes del país, como es Ámbito, ¿no es cierto? Podés coincidir o no, pero tiene tantos años. Es muy importante. Dice, el mercado pide ya una respuesta política. Hay mucha tensión en los mercados y pide ya una respuesta política. ¿Vos qué pensás? La respuesta política, ¿quién la tiene que dar? Los cuerpos políticos, del cual el principal es el Poder Legislativo. Yo no puedo creer que todo este disparate económico en que estamos metidos, no haya un diputado que diga, señores, la única manera de bajar los precios es bajar los impuestos y crecer, aumentar la potencia de la economía. Ahora, no hay otra manera. Baja los impuestos, ¿Y eso, entonces? ¿Cómo? ¿Por qué no baja los impuestos? ¿Tiene impedimento del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que pasa? Porque no baja los impuestos, porque han permitido egresos, gastos, o como quieras llamarlo, terrible. ¿Pero quién los ha permitido? El Congreso. El Congreso te dice, ¿quién vota la ley de presupuesto? ¿Los jueces? No.
La votan los diputados y lo votan los senadores. Bueno, espera que te haga una pregunta con respecto a eso. Entonces señor, efectivamente, tenés razón, el Congreso vota la ley de presupuesto. Y bueno, ¿Y después qué hace el gobierno? ¿Le da pelota a eso? Porque viste que la jefatura de gabinete tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. No. Si se votan gastos, tiene que cumplirlos. Sí. Y si se votan gastos exorbitantes, le da pie para que gaste en forma exorbitante. Si vos querés corregir la inflación, basta de hablar de planes económicos. Hablemos de que el Congreso no funciona. Porque el que dice que sí a esos gastos exorbitantes, el que dice que sí a esos impuestos impagables, ¿quién es? El Congreso. Entonces, ¿por qué no empezamos a decir, bueno, mira, vamos a ver si esto anda bien? Yo creo que acá está todo el mundo rumbeando mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablando de planes económicos. Pero ¿de qué plan económico es mejor que la Constitución? Y la Constitución no autoriza esos gastos exorbitantes, no autoriza esos impuestos que la gente no puede pagar. A ver si me podés yo mezclo todo porque es tan poco el tiempo que tenemos, pero es necesario. Digo, hablando, yo sé que uno de nuestros columnistas es Mario Miño, que le interesa mucho la economía, claro. y él piensa y lo explica y lo fundamenta. Dice, bueno, este es un año tremendamente duro, por supuesto, pero dice, el año que viene, con todos los aumentos que se han hecho de tarifas y demás, el próximo gobierno, o el próximo, no va a tener que hacer esto, con lo cual nos puede beneficiar. ¿Qué va a pasar de acá al año que viene? ¿Es así eso? No, porque realmente esos aumentos de tarifas y aumentos, no sé si se justifican. Aparte, lo grave son los gastos exorbitantes. Este es un presupuesto mal concebido, es un presupuesto no estudiado. Y el que lo tiene que estudiar, por supuesto que es el Poder Ejecutivo, no hay duda. Pero el que lo vota y que pudo decir que no, es el Congreso. Entonces, señores, no puede ser que esté integrado mal. La Cámara de Diputados, por ejemplo, es una burla a la democracia. ¿Por qué? A la democracia y a la eficiencia. Porque es muy sencillo. Porque vos votás a ciegas. Vos en octubre, vos y los caballeros y señoras que están escuchando esto, van a votar a ciegas. No, en su vida normal, en tu vida normal, en la vida de quien nos está escuchando, no es capaz de darle un papel firmado en blanco a nadie. No, porque gente que piensa, sin embargo, el día que ponga su voto en la urna, le está dando un papel en blanco. Claro, vos sabés que a gente que no conoce. ¿Sabés lo que darle un papel en blanco a quien vos no conocés? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando votamos. En cambio... Bueno, decime, a Macri se lo han hecho, ¿no? Porque no vas a decir que Macri ganó porque ganó porque mucha gente dijo no quiero más y vamos a ver qué pasa con este tipo. Bueno, puede ser, pero yo te estoy hablando de un segmento muy importante de la vida argentina. Entonces, cuando me hablan de inflación y de planes económicos, yo digo, pero acá ignoran lo elemental. Lo ignoran porque no se han tomado la molestia de leer la Constitución y ver que la Constitución está perfectamente armada, que que el Poder Legislativo está formado por los senadores y los diputados lo votamos a ciegas. Vos sabés lo que es nombrar a un empleado sin saber, no tenés ni idea, nadie lo hace, todo el mundo averigua, hasta cuando se casan averiguan quién es él y quién es ella. Bueno, por favor, acá no le das un cheque en blanco, porque ninguno de nosotros, desafío a quien me está escuchando, desafío desde el afecto y la cordialidad, si conoce el primer diputado por el cual está votando, bueno, está bien. Si conoce el segundo, ya es un genio de la política. Nosotros tenemos una cosa que se llama la lista sábana. Es la lista más absurda, es invitar a tener un mal elenco en la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados influye muchísimo, porque los impuestos empiezan por ahí. Sí, ahora, decime una cosa. Y con estos impuestos no va a haber desarrollo. Correcto, pero digo, por eso te pregunto una vez más,
mucho has contestado, pero me gustaría, y quiero reiterarlo, ¿no es cierto? El aumento del dólar, ¿no es cierto? Así como ha aumentado 2 puntos y pico. ¿Qué produce digamos, en la canasta básica? Esto de que no ingresan en los precios esenciales el aumento de combustible. ¿Qué pasa con los sueldos, Juanjo? Sí, pero el dólar es un componente de la vida económica importante, no lo discuto, pero más importante que el dólar son los impuestos desatinados. Sí, señor. Sí, porque por ejemplo la nafta, que tiene casi el 40%, ¿no? Bueno, para poner, me lo sacaste, tanto hemos hablado, me lo sacaste de la boca. Si la nafta el 40% es impuesto, saquen el impuesto y va a ver que es razonable. Pero no se puede sacar el impuesto. ¿Por qué? Porque ese mismo Congreso que no se lo saca, votó gastos exagerados. Eso tiene que entender la gente. Hay impuestos de locura, impagables. ¿Por qué? Porque hay gastos que no se pueden, gastos que no tienen justificación. Aparte, digamos, un asunto ya entrando más en materia, muchos de esos organismos del Estado son ineficientes, de manera que cuestan mucho y hacen poco o no hacen nada. Entonces, eso es impagable. La gente tiene que entender, y desgraciadamente todo los veo por televisión y se la pasan hablando de planes económicos. Los planes económicos que están en los libros y muchos autores son planes económicos a países que cuidan el centavo. ¿Vos crees que en Suecia o que en Estados Unidos no se cuida absolutamente el gasto público? Sí. ¿Vos crees que se tira la plata? ¿Vos crees que un policía le da una pistola y una chapa así nomás? ¿O tienen un entrenamiento terrible y permanentemente durante toda su carrera cada tanto lo revisan? Para poner un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que estamos gobernados mal, y desde el gobierno mal, porque el Poder Legislativo está mal integrado, nada menos que la Cámara de Diputados. Es imposible que esto tenga arreglo. ¿Qué dólar ni dólar? Acá hay que ver de los precios, los impuestos. Todo esto se refleja en la economía. Vos mismo, que tenés mucha experiencia, has hablado mucho, has hablado con mucha gente, eras una persona que nosotros venías al encuentro de economistas argentinos y dirigías las reuniones. Mucho tiempo, sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué te traían? Sí, recordemos que ahí han asistido a ese encuentro diputados nacionales, senadores, gente que ha sido presidente del Banco Central, de todo. Entonces, ministros. A ninguno de esos lo vas a convencer que con gastos exorbitantes e impuestos que no tienen sentido vas a parar la inflación. Eso es ningún chico. Lo que pasa es que lo que veo en televisión es que se la pasan hablando que el dólar sube, que la tasa de interés. Señor, el dólar sube o baja por todos los otros que entran en la economía, del cual el principal responsable es el Poder Ejecutivo y el no menos responsable es el Poder Legislativo. Bueno, decime una cosa, este gobierno, ¿cómo enfrenta la elección que ya la tenemos a la vuelta de la esquina y todos están ocupados de eso ahora? Aclaremos, ¿quién es este gobierno? Bueno, me refiero al gobierno del presidente Macri, ¿no? No, señor, ese es un poder del gobierno. Tenés dos más, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial hace una mala sentencia o demora un pleito una barbaridad, ¿vos crees que eso no influye en la economía? Por favor. Te dije, lo de Daniel Montamán de ayer fue brutal lo que explicó de la energía en Argentina, interesantísimo. Pero terminó y lo aplaudieron a rabiar todos los que estaban ahí, muchos de los cuales son gente de muchísimo nivel, porque él dijo, señores, sin estabilidad jurídica, sin confianza, todo lo que dije no sirve para nada. Y eso, ¿quién lo da? Ayudar al Poder Judicial.
más allá de que hagan nuevos anuncios, como dicen que por ahí van a hacer, nuevos anuncios de medidas económicas, tampoco va a ayudar. Yo creo que acá el anuncio que tiene que decir es, señores, vamos con el agua arriba del cuello. Vamos a organizar una Cámara de Diputados elegida por el pueblo. Y elegido por el pueblo significa que en cada circunscripción sale un solo diputado y se acabó la lista sábana, porque la gente que vive en esa circunscripción o en ese barrio o lo que sea, a ese diputado o diputada lo va a conocer y lo va a votar o no lo va a votar, y no tanto por el partido sino por la índole y la capacidad de ese hombre. Y además, como lo va a conocer, porque va a ser uno solo, va a poder después, cuando sale y vota, poder regañarlo, enojarse o decirle de todo porque votó así o votó así o porque no la atendió. Yo estuve con un senador nacional que de nombre vos has conocido, que se llama Edward Kennedy. El señor Kennedy nos dijo, lo que tuvimos con él, que que lo que más gastaba de su tiempo era atender a la gente que lo había votado. ¿Quién de nosotros puede ir a ver a un diputado a decirle no me gusta como votó usted? Porque ni lo conocemos, Jorge, no lo conocemos, le damos un cheque en blanco. Entonces no nos quejemos ni de inflación, ni de la pobreza, ni de su desarrollo. Va a haber ¿Ves alguna lucecita o algo que pueda modificar un poco esto o no? ¿Cómo? ¿Ves alguna lucecita Por supuesto, o algo que pueda modificar esta situación o no? ¿O ya está terminado este gobierno? No, señor, no sé, el día que el ciudadano diga yo no voto más en blanco a nadie, no le doy un cheque en blanco a nadie más, ese día se arregla la Argentina. Muy bien. Juanjo, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego.